La voz del almirante rompió el tenso silencio del comedor, clara y autoritaria desde la pantalla del televisor. Y te diré, Samir, que tu padre era una leyenda. Pero estaría muy orgulloso de la doctora Sharma. Su trabajo sobre la cifra carmesí ya es lectura obligatoria en Annapolis. De hecho, tenemos el mismo indicativo que él tuvo: Enigma. Mi padre estaba pálido, con la boca ligeramente entreabierta mientras miraba la pantalla. Por un instante, pensé que quizá no respiraba. Finalmente giró la cabeza y me miró. Pero por primera vez en mi vida, no vio a su decepcionada hija. Vio un fantasma. Pero ese único y desgarrador momento de reconocimiento fue merecido. Se forjó en el frío fuego de un insulto pronunciado apenas un mes antes, en un lugar que olía a papel viejo y a pena silenciosa. Estábamos todos reunidos en un despacho de abogados estéril para la lectura del testamento de mi abuelo. El comandante Dev Sharma, un condecorado SEAL de la Marina que era más una leyenda que un familiar, me senté allí en silencio, como un fantasma, un observador invisible de la obra bien ensayada de mi familia. A la cabecera de la mesa estaba mi padre, el coronel Samir Sharma, un hombre cuya postura rígida delataba toda una vida de infantería. Veía el mundo en términos de fuerza y mando, dos cosas que nunca vio en mí. A su lado estaba mi hermano mayor, Raj, el hijo predilecto de la familia, un astuto abogado corporativo que trataba cada conversación como un interrogatorio que estaba destinado a ganar. Y luego estaba yo, Anna, la hija callada con un trabajo de pasatiempo y un doctorado que él consideraba un papel. El abogado hablaba monótonamente, con la voz apagada, mientras dividía su vida en bienes y beneficiarios. A mi hijo Samir le dejó el rancho y el Mustang clásico. Mi padre asintió, como un rey aceptando lo que le correspondía a mi nieto Raj, un importante fideicomiso. Raj esbozó una breve sonrisa depredadora. No se trataba solo del dinero ni del coche. Era el peso familiar de la balanza, como siempre. Fue el eco de 10 años de escasez económica mientras la matrícula de Raj se pagaba sin problema. La laptop rota que tuve que reemplazar yo mismo. Todo se desarrolló en un instante de vacío. Entonces el abogado se aclaró la garganta y me miró por encima de sus gafas a mi nieta Ana. Le dejó todo el contenido del trastero, 1138 en el almacenamiento seguro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Raj. Mi padre soltó una breve y aguda carcajada, un sonido como el de un cristal roto. Después, en el pasillo, me dio una palmada en el hombro, su compasión por el peso físico sofocante. «Supongo que tu abuelo sabía quién era el verdadero hombre de la familia», dijo, con esa risa familiar y condescendiente. «No te preocupes, Annie, te ayudaremos a deshacerte de esos trastos viejos». Una furia fría, silenciosa y precisa, se apoderó de mí. Pensó que era una broma. Me llamó Annie la archivista porque tenía un doctorado y trabajaba para el gobierno. Creía que archivaba documentos. Tenía una cajita patética para mí. Lo que no sabía era que mi archivamiento estaba analizando información clasificada de inteligencia que detenía guerras antes de que comenzaran. Para comprender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que comprender las dos vidas que vivía. Vivir dos vidas significa volverse muy hábil construyendo muros. En un mundo, yo era una persona con personalidad, con autoridad. En el otro, solo era Annie, y el mundo de Annie era un lugar ruidoso y sofocante, generalmente con olor a carbón y cerveza barata. Recuerdo una barbacoa de verano, con el calor pegado a la piel de todos. Mi padre alzó una botella para brindar. Mi hermano Raj estaba allí, absorto en los elogios, tras haber cerrado una brutal adquisición hostil en su bufete. Sonreía. El héroe conquistador regresaba de una guerra corporativa. «Ese es mi hijo», bramó mi padre, con la voz cargada de orgullo. «Un luchador como su padre. Ve lo que quiere y lo consigue». Todos aplaudieron, un coro de validación para el hijo elegido de la familia. Más tarde, cuando hubo un momento de calma, intenté encontrar una grieta para colar mi propia noticia.
Sentía las manos sudorosas al mencionarlo. Mi voz apenas se oía por encima del parloteo en el patio trasero sobre que mi tesis doctoral acababa de publicarse en una importante revista académica. Mi padre se giró, dejando de prestar atención a Raj por un momento. Me dedicó esa sonrisa apaciguadora que tanto conocía, la que se reserva para un niño que muestra un dibujo torpe. «Qué bonito, cariño», dijo, dándome una palmadita en la cabeza. «¿Hay dibujos?» Antes de que pudiera responder, Raj intervino desde el otro lado del patio. «A menos que sea un código para un sueldo mayor, ¿a quién le importa?» La risa que siguió fue aguda e inmediata. No era solo una broma, era un veredicto. En su mundo, el valor era evidente, tangible y preferiblemente agresivo. Mis discretos logros intelectuales eran un pasatiempo, una curiosidad. Los pintorescos proyectos de Annie la archivista. Me quedé allí, como un fantasma en su festín, sintiendo el familiar y frío peso de ser fundamentalmente incomprendida. Mi otro mundo no podría haber sido más diferente. Era un lugar de silencio absoluto, de aire frío y reciclado, y de secretos que mantenían el equilibrio del mundo en sus manos. Era un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible en Fort Mee. Aquí no había barbacoas ni alardes, solo se oía el silencioso murmullo de los camareros y el inmenso y abrumador peso de la responsabilidad. Me encontraba frente a una pared de monitores, una cascada de código que a cualquiera le parecía absurdo, pero para mí era una conversación. Mis ojos recorrieron las líneas, captando algo casi imperceptible, un destello en el patrón, un susurro digital donde debería haber silencio. Fue entonces cuando mi superior se acercó. Su presencia, una autoridad silenciosa en la habitación estéril, era el director de EP, Evans, un alto funcionario de la NSA, agudo y sensato, que medía a las personas. No se valora por el volumen de su voz, sino por la precisión de sus pensamientos. Estaba de pie a mi lado, siguiendo los míos con la mirada hacia la pantalla. «¿Qué tiene, doctor?», preguntó en voz baja. Señalé la anomalía. «El cifrado polimórfico está enmascarando una secuencia de cifrado nula», expliqué. La jerga era un segundo idioma para mí. «No es ruido. Es una señal de punto muerto. Están activando la celda. Tenemos que presionar el descifrado del cifrado carmesí ahora o perderemos la ventana». Podía sentir la mirada de mi equipo sobre mi espalda. El aire se volvió denso de tensión. Las vidas de personas que jamás conoceríamos dependían de esta única decisión. El director Evans apartó la mirada de la pantalla y me miró con expresión indescifrable. Hizo un gesto con la cabeza. «Tome la decisión, doctor». No hubo vacilación ni dudas. En esa sala, mi palabra era inapelable. Mi intelecto era un arma, y mi juicio se confiaba implícitamente. Di la orden, y mi equipo avanzó con silenciosa y concentrada eficiencia. Fue en esos momentos, bajo el peso de una inmensa consecuencia, cuando me sentí más yo misma. No era Annie, la archivista. Era una cripanalista. Era un escudo. Era la persona que mi abuelo siempre supo que podía ser. Era el único que había podido ver ambos mundos a la vez, porque él también había vivido en ellos. Recuerdo ser una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, sentada en el suelo de su estudio, completamente desconcertada por un rompecabezas complejo que me había dado. Estaba frustrada, al borde de las lágrimas, lista para quitar las piezas del tablero. Mi abuelo, Dev, se sentó en el suelo a mi lado, no me ofreció una solución ni me indicó el siguiente paso. Me observó un instante, con una mirada amable. «No mires las piezas, pequeño enigma», dijo en voz baja, con una voz cálida y firme. «Todos ven las piezas. Hay que fijarse en los patrones entre ellas. Ahí están los secretos». Me tocó la frente con suavidad. Las guerras no las gana el que tiene el arma más grande, sino el que lee el mapa cuando todos los demás están completamente perdidos. Él vio al analista en mí, incluso antes de que conociera la palabra.
Vio mi mente no como una carga ni un pasatiempo extraño, sino como la herramienta más ingeniosa. Me vio a mí. Mi familia solo respetaba el lenguaje de la fuerza y el dinero. Durante años, intenté hacerles entender mi mundo. Después de la lectura del testamento, me di cuenta de que lo había entendido al revés. Era hora de usar las reglas de mi mundo, el protocolo, las pruebas y la autoridad innegable para hacerles entender el suyo. Sentí la llave fría en la mano mientras conducía hacia el almacén. La dirección me condujo a una hilera de puertas metálicas idénticas, oxidadas y tostadas por el sol. Unidad 1,138. Parecía que no se había abierto en décadas. Con un gruñido de protesta, la puerta corrugada se levantó, revelando un espacio oscuro con un olor a polvo y papel viejo. La luz de mi linterna atravesó la penumbra, iluminando viejos baúles, metales polvorientos en vitrinas y pilas de archivadores metálicos cuidadosamente etiquetados. No era basura, era un archivo. Mi abuelo me había dejado una biblioteca de su vida. Empecé con un pesado baúl cerrado con llave. Dentro, bajo uniformes de gala perfectamente conservados, estaban los archivos. No eran simples registros de servicio. Eran informes posteriores a la acción sin editar, registros personales de misiones y cartas. Las páginas estaban llenas de siglas que conocía de mi propio trabajo: Signant, Comment, OBSEC. Una claridad impactante comenzó a formarse en mi mente. Mi abuelo, el hombre al que mi padre veneraba como guerrero de primera línea, era uno de nosotros. Era un operador de inteligencia, un pionero en el mismo campo en el que yo trabajaba. No era solo la punta de lanza, era la mente que la dirigía. Entonces lo encontré. Un grueso expediente etiquetado simplemente como Operación Belladonna. Conocía la historia, por supuesto. Era la favorita de mi padre, una legendaria victoria en combate. Pero los registros privados de mi abuelo contaban una historia diferente, una historia secreta. Había descifrado un código de comunicación enemigo, lo que permitió a su equipo anticiparse a una emboscada devastadora y salvar cientos de vidas sin disparar un solo tiro. La medalla pública al valor. Era una tapadera. Dentro del archivo había un sobre sellado. En él, con su caligrafía habitual, había 3 palabras: mi pequeño enigma. Me temblaban las manos al abrirla. Era una carta que lo explicaba todo. Decía que me la dejaba porque sabía que solo yo tendría la autorización y la inteligencia para comprender su verdadero legado. La última línea era una directiva. Si alguna vez dudan de ti, busca a mi viejo amigo, el almirante Thompson. Él sabe la verdad. De vuelta en mi apartamento, rodeada de los fantasmas de la vida real de mi abuelo, no lloré. El tiempo de sentirme herida había terminado. Un propósito frío y cristalino se apoderó de mí. Esto ya no era un drama familiar. Era una operación de inteligencia. El objetivo era corregir una narrativa errónea con pruebas irrefutables. Encendí mi portátil seguro y comencé a trabajar. Con los recursos a mi disposición, localicé al hombre de la carta. El almirante Thompson, ahora subdirector de inteligencia naval, comenzó a tomar forma poco a poco. Redacté un correo electrónico formal, moviendo los dedos con precisión sobre el teclado. Era una consulta profesional, una solicitud para verificar los registros históricos de servicio para los archivos oficiales. No hubo emoción, solo protocolo. La oficina del almirante respondió en menos de una hora, acordando una videoconferencia segura. Todo estaba listo. Mi padre estaba planeando una gran cena familiar para celebrar su propio aniversario de jubilación. Había enviado un mensaje de texto grupal recordando a todos que vinieran preparados con una historia sobre un verdadero guerrero. Respondí con una simple confirmación. No tenía ni idea de que estaba a punto de presentarle a 2 de ellos. El aire en la casa de mi padre estaba impregnado de un aroma a carne asada y autocomplacencia. Era su aniversario de jubilación, y él presidía la mesa del comedor.
un rey en su castillo. La sala estaba llena de familiares, con el rostro alzado y llenos de adoración mientras él contaba sus historias favoritas de su época en la infantería. Era un maestro narrador. Había que reconocerle eso. Cada historia se volvía más heroica con cada relato. Lo que estaba en juego era mayor, sus acciones más decisivas. Mi hermano Raj se sentaba a su derecha, interpretando el papel del orgulloso heredero, riendo en los momentos oportunos y añadiendo sus propios comentarios sobre sus batallas en el tribunal, como si una negociación hostil fuera lo mismo que un tiroteo. Permanecí en silencio, como un espectador en mi propia reunión familiar, con un vaso de agua en la mano y observando. Ya no estaba enojado. Era un estratega que observaba el terreno antes del inicio del combate. Él estaba en medio de una historia particularmente grandiosa, una que involucraba una patrulla en solitario y probabilidades imposibles. Cuando hizo una pausa para un dramático sorbo de vino, la sala quedó envuelta. Esa fue mi oportunidad. Dejé mi vaso con un suave clic, un sonido que pareció romper el bullicio del ambiente. «He estado revisando las cosas del abuelo Dev», dije, con voz tranquila y clara, que se oyó por toda la mesa. Todas las miradas se volvieron hacia mí, sorprendidas de que hubiera hablado. ¿Sabías que su medalla al valor de la Operación Sombra Nocturna no era para nada de combate? La sonrisa de mi padre se tensó. Dejó su vaso y soltó una breve burla desdeñosa. Era un sonido que conocía bien. Era el sonido de mis pensamientos y opiniones guardados en una pequeña caja y apartados. «Annie, por favor», dijo, usando mi apodo de la infancia, una herramienta deliberada para menospreciarme. «No empieces con tus teorías conspirativas. Tu abuelo era un héroe, un hombre implacable, el mejor que había». Agitó la mano, listo para seguir adelante, para volver con su público. Pero no lo dejé. Le sostuve la mirada. Tenía los hechos de mi parte. Por primera vez en mi vida, tenía algo que él no podía simplemente descartar con una risa condescendiente. Según sus propios informes posteriores, continué con voz firme. Al sacar mi tableta del bolso, la operación fue una victoria significativa. Descifró las comunicaciones enemigas y evitó una emboscada antes de que ocurriera. Lo miré directamente, dejando la última prueba sobre la mesa. Era un descifrador de códigos, papá, igual que yo. Esa era la frase que no podía tolerar. La comparación, la idea de que mi trabajo silencioso tras una pantalla pudiera estar en el mismo universo que el supuesto heroísmo de su padre, era un anatema para él. Su rostro se ensombreció con una oleada de ira. «¿Cómo te atreves?», espetó, alzando la voz. «Te pasas el día sentado en tu escritorio jugando con tus pequeños rompecabezas y te atreves a reinterpretar la vida de un verdadero guerrero. Estás faltando al respeto a su memoria». La habitación se quedó en silencio absoluto. El aire crepitaba con una atención inesperada. Todos me miraban, esperando que me encogiera, que me disculpara, que me retirara como siempre. Pero mis manos estaban firmes sobre la tableta. Mi corazón estaba tranquilo. Lo había planeado. «Pensé que dirías eso», dije, con la voz aún serena, en marcado contraste con su creciente furia. Así que le pregunté a una fuente cercana para confirmarlo. Giré la tableta, toqué la pantalla y el dispositivo se conectó sin problemas al gran televisor en la pared del comedor. La pantalla se encendió y el rostro de un hombre con un uniforme de almirante de 4 estrellas condecorado llenó la habitación. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido de la respiración entrecortada e involuntaria de mi padre. Reconoció el rango y el rostro al instante. Su postura cambió por completo. El patriarca pontificante y encorvado había desaparecido, reemplazado en un instante por la figura rígida de un coronel que acababa de encontrarse cara a cara con un oficial superior. El almirante en la pantalla asintió secamente. «Coronel Sharma». Su voz era áspera, autoritaria y tenía la fuerza del mando. Dr. Sharma me pidió que aclarara algunos detalles sobre el historial de servicio de su abuelo, en concreto la Operación Sombra Nocturna.
Mi padre se quedó mirando, sin palabras. El almirante continuó, con la mirada firme. Tu padre fue un héroe, Samir, pero no por las razones que cuentas. Me salvó la vida y la de todo mi pelotón ese día. No con un rifle, sino con su cerebro. Descifró un código que todos creíamos indescifrable. Su intelecto era su mayor arma. El almirante hizo una pausa, dejando que sus palabras se perdieran en el silencio atónito de la sala. Luego giró la mirada ligeramente, como si me mirara directamente a través de la cámara. Entonces llegó la salva final, devastadora. Y te diré, Samir, dijo el almirante, con la voz suavizada por un profundo respeto. Estaría muy orgulloso de la doctora Sharma. Su trabajo sobre la cifra carmesí ya es lectura obligatoria en Annapolis. De hecho, tenemos el mismo indicativo para ella que él tuvo una vez. Enigma, la bravuconería, la ira, toda una vida de superioridad cuidadosamente construida. Todo desapareció del rostro de mi padre, dejando atrás el rostro pálido y boquiabierto de un hombre cuya visión del mundo acababa de ser desmantelada pública e irrefutablemente. Ya no miraba a su hija, miraba a una persona que ostentaba un rango en un mundo que él entendía que jamás podría alcanzar. Mi padre se había pasado la vida sermoneándome sobre la cadena de mando. Al final, una verdad que no podía ignorar lo dejó sin palabras. El rostro del almirante desapareció de la pantalla, reemplazado por un vacío negro y silencioso en el comedor. El silencio que dejó atrás fue más denso y absoluto que cualquier otro que hubiera experimentado. Era una presencia física que nos oprimía a todos. Nadie se movió. Nadie habló. A mi tío se le cayó el tenedor y el ruido contra el plato sonó como un disparo en el silencio. Miré a mi hermano Rog. Por primera vez en su vida, el abogado astuto y seguro de sí mismo había desaparecido. Era solo un hombre que miraba fijamente su puré de papas, como si contuviera la respuesta a una pregunta que le daba miedo hacer. No podía mirarme ni a nuestro padre, no sentí una oleada de triunfo, no tenía ganas de regodearme ni de recalcar la idea. La misión estaba completa. El registro estaba corregido, cualquier otra cosa habría sido innecesaria. Con movimientos deliberados y silenciosos, desconecté mi tableta y la guardé en mi bolso. Me puse de pie, y mi silla chirrió suavemente contra el suelo de madera. Miré a mi alrededor y vi los rostros atónitos de mi familia, de aquellas personas que solo habían visto una caricatura mía. Les di un pequeño asentimiento, un gesto de firmeza, no de reconciliación. Y entonces, sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la casa, dejándolos atrás en el silencio ensordecedor de una verdad que ya no podían ignorar. La dinámica de poder no solo había cambiado, se había reescrito fundamental y permanentemente. Esa noche no fue un final, sino un comienzo. Los 6 meses siguientes fueron una revolución silenciosa. El zumbido constante y sordo de ansiedad que había sido el ruido de fondo de toda mi vida simplemente se desvaneció. Ya no me preparaba para el siguiente comentario despectivo, la siguiente palmadita condescendiente en la cabeza. El espacio que la ansiedad había ocupado en mi mente ahora estaba libre, lleno de concentración, de claridad, de la tranquila confianza que da el no tener que justificar la propia existencia. Ya no era Annie la archivista, una persona definida por la limitada imaginación de mi familia. Era la doctora Anna Sharma, un nombre que pesaba en salas cuya existencia mi padre ni siquiera sabía. Mi nuevo mundo era una sala de reuniones de la NSA, un lugar que se sentía más como un hogar que la casa de mi infancia. Estaba a la cabecera de una mesa de conferencias, dirigiendo a mi propio equipo de analistas en una compleja evaluación de amenazas. La sala estaba llena de algunas de las mentes más brillantes del país, y sus ojos estaban puestos en mí, con una atención absoluta. No vieron a una hija callada ni a una sobrina torpe. Vieron a su líder de proyecto. Me escucharon atentamente. Cuestionaron mis suposiciones con respeto. Ofrecieron sus propias perspectivas con un espíritu de colaboración que nunca antes había experimentado.
Esta era una familia forjada no por la sangre, sino por la confianza mutua y una competencia demostrada. Aquí, mi intelecto no era una afición extraña, era el activo más valioso de la sala. Una tarde, de vuelta en mi oficina, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada. El nombre del remitente me dejó sin aliento por un instante. Samir Sharma. El asunto era una sola palabra: Anya. Durante un largo rato me quedé mirándolo fijamente. Una reliquia de una vida pasada que se había colado en mi presente. No había miedo ni ira, solo una curiosidad silenciosa. Finalmente lo abrí. No era la disculpa incoherente y autojustificativa que alguna vez esperé. Era breve, formal y con un tono de humildad poco habitual. Escribió que había pasado meses pensando en esa noche y en su padre. Admitió que se había equivocado, que había construido un legado para mi abuelo a partir de sus propios prejuicios, no de la verdad. Escribió: Tu abuelo fue un gran hombre gracias a su inteligencia, lo has honrado, y tu obra es más importante de lo que jamás podría haber comprendido. Estoy orgulloso de ti. Leí esas palabras más de 2 veces. La persona que era hace 6 meses habría llorado, habría sentido toda una vida de dolor y anhelo. Finalmente, respondió. Pero sentí una silenciosa sensación de cierre. Fue como confirmar un último dato, una variable que había estado ausente durante años. Su validación ya no era el objetivo. Mi propia opinión era que su disculpa no era la llave que me desvelaba la felicidad, sino simplemente la postdata de una historia que ya había terminado de escribir. Pasé el cursor sobre el correo electrónico, hice clic y lo arrastré a una carpeta que había etiquetado como archivo. Luego volví al informe clasificado en mi pantalla, el verdadero trabajo, mi trabajo. En mi escritorio, una pequeña foto enmarcada me llamó la atención. Yo, de niño, sentado con mi abuelo Dev, ambos encorvados sobre un rompecabezas complejo, sonriendo. Mi padre creía que un legado era algo que se hereda. Mi abuelo me enseñó que un verdadero legado está escrito en un lenguaje que solo los dignos pueden descifrar.